En el programa de hoy estamos hablando de grandes crímenes. Y José Pablo, ¿qué casos que hayas visto en la actualidad, digamos, te han impactado? Bueno, son muchísimos, pero hablamos en la pausa, una digresión para hablar fuera de Perú por un momento, que tuve una entrevista sumamente bizarra en noviembre del año pasado con Radovan Karadzic, que es el líder de durante la guerra de los Balcanes fue el líder serbio-bosnio, que el ala política, digamos, de este estado creado serbio-bosnio, que comandó también la matanza de Srebrenica, donde murieron 8.000 hombres, que los mataron en 3 días. Te puedes imaginar un poquito hasta como volumen. Y tuve entrevista así, cara a cara, mucho más cerca que esta distancia, con una pequeña mesa, comiendo chocolates y demás. Y ciertamente lo que decía Daniel, ¿no? Un psicópata, digamos, en todo el sentido de la palabra, absolutamente encantador. Sumamente encantador, pulcro, con una conversación inteligente, pero delusiva. Pero delusiva. Es decir, te pide preguntar, ¿pero usted no cree que esas 8.000 personas en realidad eran víctimas de guerra? Cosas, o sea, un revisionismo absurdo sobre temas absolutamente demostrados. O sea, totalmente, o sea, no hay duda ya, ningún tipo de nada. Pero usted no cree, entonces volvía todo el tiempo a esto. Entonces tú lo mirabas y decías, bueno, acá hay algo que está definitivamente mal, ¿no? Es como que puede que no haya sido así, sino un meteorito cayó y lo mató, una realmente delusiva. Eso me impresionó ciertamente mucho porque era, creo, la primera vez que veía a alguien que había visto, digamos, públicamente, ¿no? Porque en los años 90, durante la guerra, era el tipo de un penacho, ¿no? Blanco, una persona que aparecía en todas partes, fue perseguido por años, se disfrazó de monje. Cuando lo arrestaron tenía una barba gigantesca, se había rapado la cabeza y estaba básicamente... Y de repente lo que creo que pudiste estar a punto de darte cuenta, ojalá que no te hayas dado cuenta, que tú eras una de sus víctimas. Él quería mirarte así. ¿Y quién es este personaje que cree que han habido 8.000 víctimas? Ciertamente. Y está mucho el tema de medirte. Era todo un ejercicio psicológico de medirte, porque yo vi por dónde estaba yendo él. ¿Pero qué pasa? Al día siguiente yo testificaba contra él. Entonces estaba tratando de medir, y su experiencia, todo tratando de minimizar un poco, como usted, este peruano que ha venido hasta aquí, no sé qué. Pero mira cómo lo has registrado. Pero mira cómo lo has registrado tú, el impacto de... Ah, ¿no? Ciertamente. Te ha movido todo. No, basurearte, o sea, tratar de basurearte de una manera muy elegante. Paternizándote. Totalmente, muy paternalista, ¿no? Al día siguiente en el juicio. Desaparecerte, ningunearte. Exactamente, pero elegantemente. Claro. Con mucha clase, no como aquí, hay que decirlo, acá son un poquito más prosaicos, con mucha clase, y al día siguiente en el juicio dice, pero ayer usted me dijo, un ratito, no, ayer yo le dije esto, no le dije aquello, lo cual es un tema ya de práctica, ¿no? Porque en juicios como esos que duran, los interrogatorios duran 8 horas, 2 días, que es una barbaridad. Estás como todo el tiempo con todos tus sentidos puestos ahí, a cada palabra, a cada coma, a cada lo que sea, porque te pueden tratar de dar la vuelta rápidamente, ¿no? Eso es lejos, de alguna manera, ¿no? Yendo al cerca, yo diría que casos en el Perú, ciertamente, que me han impactado. Yo diría que a mí algo que me impacta hasta el día de hoy muchísimo, y no puedo entender hasta el día de hoy, es el caso de Putis, ¿no? En Ayacucho, en el año 84, 92 personas asesinadas, de las cuales la mitad eran niños, ¿no? Y ciertamente no puedes, o sea, de manera lógica, ahora que se sabe que había un testigo de la matanza y una persona que sobrevivió, una mujer que violaron 7 veces, y después la dejaron escapar, que también vio el asunto, no puedes entender. Es que hubo un tipo de violencia que los peruanos no podíamos creer que podía existir en el Perú. Yo creo que esa no sería, yo no lo pondría así. Yo creo que había un tipo de violencia que no nos interesaba. Bueno, también, esa es otra lectura. Esa es otra lectura. ¿Y todo crimen se resuelve? ¿Es cuestión de tiempo o existen crímenes que no se resuelven nunca? Yo creo que el crimen perfecto no existe. Lo que existe es la imperfección de la investigación. O sea, secas, el problema básicamente es las deficiencias de esto. Quiero decir, ciertamente, si tú tomas la paciencia de pensar las cosas muy bien, tratando de predecir el movimiento del otro, vas a tratar de inhibir a muchos niveles, aprovecharte las fallas del sistema. Y es el llamado crimen perfecto, pero no por el crimen sea perfecto. Y aquí hay un tema que yo estaba pensando mientras escuchaba, que es la parte del peritaje psicológico. Claro. Que es terrible, penoso. O sea, yo creo que muchas de las personas que trabajan en criminalística, en peritaje psicológico, creo que han salido apenas de la clínica, o sea, no han tenido una formación clínica estricta, y 2,
aplican pruebas, lo que no está nada mal, ¿no? Pero nuevamente lo que decías tú, todo por cada lado, o sea, esta prueba acá, esta prueba acá, y creen que abordar a un criminal o una persona que cometió un asesinato es una cuestión de hacer un diagnóstico, y no es así, literalmente es un único caso, y tienes que olvidarte el diagnóstico y ver los resortes internos, pero eso cuesta, eso toma tiempo y eso requiere preparación. Requiere una capacidad especial de escucha. Porque frente a una persona, como tú hayas sentido con este criminal, hay un impacto, ¿no? Un impacto muy ambivalente, porque puede hasta caerte bien y después sentirte mal. Con un criminal sangriento, igual, el impacto es terrible. José Pablo, a veces es incómodo hablar sobre estadísticas, rankings, pero en este momento el Perú, a nivel de Latinoamérica, ¿en qué nivel está en cuestión de suicidios, crímenes? Muerte violenta bastante bajo. Somos uno de los más bajos en la región para muerte violenta, pero para victimización uno de los más altos en la región, sino el segundo. Explica, ¿cuál es la diferencia? No hay persona aquí que no le hayan robado un celular, la cartera, te hayan roto la luna del auto, se hayan metido a tu Eso es casa. cotidiano, digamos. Correcto, pero es el índice de victimización, o sea, la percepción de la violencia que hay o del crimen que hay, que tú puedes ser víctima de un crimen, tú percibes que es una situación insegura. Ahora, eso por un lado, pero por otro lado, de que matan acá mucha gente, no estamos en Ciudad Juárez, no estamos en San Pedro Sula, no es Río de Janeiro, no es Ciudad de Guatemala, o sea, eso no es. Y que San Pedro Sula se lleva, ¿cómo se llama? El premio, en este momento es la primera ciudad, o sea, como ciudad de esto, pero como país, vamos a ver, Venezuela, si no me equivoco, como país está en cuarto lugar, en primer lugar está en primer lugar, se van la mano como entre Honduras y México, pero todos son cálculos de 1 por 100.000 habitantes. Entonces, hay que darte cuenta también el tamaño del país. Claro, un país pequeñito, con un montón de gente muerta, que es diferente al caso de Estados Unidos. Hay un montón de gente que hace esos random shootings, no sé qué, en un cine, pero claro, ¿cuántos millones de habitantes tiene? O sea, la sensación de inseguridad sí es muy grande en el Perú, pero objetivamente, crímenes violentos, muertes violentas, estamos en un lugar, digamos, afortunadamente rezagados. Sí, lo cual no significa tampoco nada. No, claro, lógico. Porque muerte violenta tienes que dividirla ahora por modo, ¿no es cierto? El homicidio puede ser bajo, pero súbete a una combi. O trata de ir en bicicleta por la ciudad. No, pues la gente que muere en accidentes de tránsito. O sea, por ejemplo, entonces quiero decir, son niveles diferentes, ¿no? Pero a nivel de homicidio como tal, ciertamente no. Ahora, y la prensa contribuye mucho en eso, o sea, los noticieros de las mañanas son simplemente policiales. Es un recuento. Entonces, de violaciones. Uno tiene la sensación de que... Si tú te levantas, eso es lo único que ha ocurrido. Pero fíjense, eso es bien interesante porque nosotros tenemos que pensar en términos de imaginario, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, baja un marcianito y se queda media hora viendo televisión o caminando por las calles. ¿Qué reporte da a su universidad en Marte? Este país es terrible, no bajen, están locos. El imaginario es que si tú no ves una violación, si tú no ves un crimen familiar donde puede haber alguien que quema a una mujer con agua caliente o un niño que es castigado, si no ves ahora un acto de bullying, no hay noticia. O sea, el país se quedó estático. Por otro lado, hay un tema que es muy sutil, que es la desaparición de la ley. Ojo, no es que el policía te pida coima o que el policía incumpla su labor. Es tan sencillo como tomar tu auto, ir por toda la Arenales y que te pare un policía y ver que una combi o un bus se puso la luz roja. O que simplemente un taxista se te para adelante en luz verde, que no debería estar ahí, y nadie le dice nada. Pero si tú haces lo mismo, tienes a 60 personas diciéndote, mira, esto que parece tan prosaico, lo que hace es una ruptura de este eje grupal, que vamos a llamar la ley, como ordenador en la mente. Cuando eso se rompe, puede pasar desde estos grupos estallados, como decía, ¿no? José Pablo, estos pequeñitos grupos donde se agrupan casi por dolor, los violados, ¿no? Hasta la sensación de que tengo que comprar un arma o tengo que poner una reja. Pero es interesante como mecanismo, o sea, la construcción de los medios a esta suerte de mecanismo de control social, ¿no? Porque al final, ciertamente, diciéndolo criollamente, es embrutecedor el hecho de prender un canal de televisión en la mañana y todo lo que vea, sea
o noticias de Congreso, que son las menos interesantes, ciertamente, por el Congreso que tenemos, o cuánta gente violaron, mataron, quemaron, Además, pegaron, además los noticieros están tan sincronizados que si tú quieres cambiar, no, ves lo mismo. Y los comerciales son paralelos. Sí. O sea, no descansa, son las mismas noticias. A mí lo que me preocupa es esta sensación de que el país estaría inmóvil si no sucede esto, desde en términos de la percepción común y corriente. Por ejemplo, si tú vas a Colombia, que tiene una tasa de criminalidad lógicamente más alta que el Perú, y tú prendes el noticiero en las mañanas, no ves esas noticias. Y estás en Colombia. Pero tal vez, en nuestro caso particular, este tipo de cosas ayuden, por ejemplo, a moldear algunas políticas sociales, ¿no? Como por ejemplo, hemos visto hace muy poco tiempo, sobre todo en tiempo de elecciones, pena de muerte, violador, a muerte hasta, no sé, los 5 años, pero si tienes 6 años ya no. Ya no, libre. No, exactamente, cosas totalmente absurdas respecto a esto, ¿no? Es decir, no, tenemos que instaurar cosas, mano dura. Pero feminicidio. Pero, claro, exactamente. ¿No? O sea, hablan de feminicidio ahora, porque claro, se están de alguna manera viendo que, claro, empezó con Juárez, todo el tema de Centroamérica y ahora dicen, no, vamos a ver las estadísticas, oye, hay feminicidio acá también, pero eso lo ha habido siempre. Claro, es terrible. Claro. Bueno, lamentablemente el programa está llegando a su fin. No sé si quieren cerrar con alguna idea, con algún comentario. Yo creo simplemente reafirmarme en eso, ¿no es cierto? Yo creo que por más que queramos diferenciarnos del otro, no hay otro como tal. El otro es una construcción y al final tenemos toda la capacidad de convertirnos exactamente en esos asesinos horrendos que tratamos de los cuales tratamos de separarnos con los ingredientes correctos. Unos buenos medios que te lleven para eso, ¿no es cierto? Unos buenos paradigmas históricos creados por alguna persona, unos buenos psicosociales, y ahí estaremos, ¿no? Sí. Directamente. Y aquí viene algo interesante, ¿no? Yo creo que la capacidad de hacer el bien, o sea, de ser una persona correcta, pasa también por descubrir que eres un asesino. Si alguien dice, no, yo jamás mataría, yo me moriría de miedo de esa persona. Es decir, lo que necesitamos, lo que yo creo que valiera la pena, es tener la capacidad de mirarnos dentro como país y tolerarnos con nuestras, no solamente diferencias con el otro, que son chiquititas, sino con nuestros lados terribles, siniestros, y vivir con ellos. De repente, así surge algo bonito. O bueno, no sé si bonito. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Bueno, me quedo con esa idea. Hay que conocer nuestro lado oscuro para ver la luz, para ver nuestra propia luz. Gracias, chao.